Bien, en esta noche muchas felicidades, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales y del internet de nuestra página www.texaltamosdios.org. Sean muy bienvenidos en esta noche donde vamos a continuar estudiando la segunda carta a los Corintios, y esta noche vamos a ver el capítulo 8 y el capítulo 9 de esa carta. Todos tienen en sus panfletos en sus manos, ¿verdad? En su panfleto, ahí en la parte principal, en la parte de adelante dice que vamos a entrar en ese capítulo 8 y 9 de esa carta a los Corintios. Y esta carta, que se denomina la carta de agradecimiento del apóstol Pablo hacia los Corintios, después que la primera carta, como supimos, fue una carta muy, pero muy difícil, tanto para él escribirla como para los corintios recibirla. Pero en esta segunda carta, Pablo cambia de tono totalmente, porque fueron 8 meses que pasaron desde que él escribió la primera carta hasta que tuvo que escribir esta segunda. Aparentemente, y casi sin duda alguna, los corintios pudieron superar los problemas que tenía, porque si nosotros vemos esta carta es más de alabanza, más de consuelo. Es una carta de consuelo que él habla a los corintios, después que habían tantos problemas, y la había llamado que era una iglesia niña, que eran carnales, y el caso de que ustedes conocen de Tito, que se lo entregó a Satanás. Pero aquí en esta carta él cambia totalmente de hablar, de parecer y de tratarlo. Pablo se emplea a fondo con la doctrina de la siembra y la cosecha en estos capítulos que vamos a ver, y dicta una cátedra no solamente de lo que es el dar, sino también lo que es el recibir. Y cuando Dios nos pide, hermano, es porque Él nos quiere dar. Y le voy a decir algo, en eso de dar, nadie le gana al Señor. Nosotros podemos dar sin amor. Podemos dar por lástima, por necesidad, pero no se puede amar sin dar, porque el primero que dio y que amó fue Jesús. Él se amó, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Si observamos bien estos 2 capítulos que vamos a estudiar, podemos entender que esa era la filosofía que Pablo tenía para enseñar la finanza. Pablo nuevamente en esta carta vuelve a retomar, en este capítulo 8 y 9, retoma otra vez el caso de Tito. En todas las partes, casi todas la primera, hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo siempre tomaba un espacio, tomaba un paréntesis de lo que estaba hablando para hablar de Tito, porque él tenía mucho interés en que los corintios supieran que él ya estaba restaurado. Acuérdense que esta era una carta correctiva. Estas cartas simplemente era que estaba corrigiendo algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. En la primera carta vimos como Pablo habló mucho y fuerte con ellos, pero aquí vemos ya que Pablo vuelve otra vez ya diciéndole, ya estos 8 meses ya ustedes aprendieron la lección, y ahora empieza a hablar de Tito, porque era el problema principal que había en aquella iglesia. Todos sabemos cuál fue el caso de Tito, un caso de fornicación con su madrastra, pero sin embargo, mire, Dios lo restauró. Esto quiere decir que un ministro, sea quien sea, se puede dar el caso que tenga un problema, un tropezón en la vida y pueda caer. ¿Por qué no? Somos humanos, y si no nos cuidamos, si no oramos, si no estamos pendientes de que nos pasen cosas malas, puede caer. Pero puede ser restaurado si es que esa persona que cayó se devuelve y honestamente quiere volver a servir al Señor y se quiere arrepentir de eso malo que hizo, Dios lo puede restaurar. Restauró a Tito. Aunque al principio, como le dije, Pablo no entendía aquello, pero parece que el Señor le ministró y después empezó a pasarle la mano, a enseñarlo y a testificar de su nueva vida, del nuevo Tito. Si notamos ahí, cuando leemos allí en 2 Corintios 8:5, podemos ver que Tito era el hombre de confianza de Pablo. Pablo le confió a Tito, a ese hombre que él había entregado a Satanás y que le había dicho que era cualquier cosa. A él fue quien Dios lo utilizó para que llevara una ofrenda que las iglesias habían dado para las iglesias de Jerusalén. Acuérdense que las iglesias de Jerusalén eran muy pobres porque como estaban en guerra, tenían problemas y la persecución que había una persecución muy grande contra ellas, y esas iglesias
pasaban muchas necesidades. Sin embargo, el apóstol Pablo recogía ofrendas y por eso es que él aprieta un poco en estas cartas en cuanto a lo que es el dinero, en cuanto a lo que es la ofrenda. Entonces Tito era el que manejaba, el que llevaba esas ofrendas. Tito, habían 3 personas allí que él las anuncia, pero no se saben quiénes son. Yo asumo probablemente porque por lo que él habla, que eran Osila y era Timoteo y era otro más que él dice a los hermanos que los acompañan para que vayan con Tito a llevar este donativo de las iglesias. Y entonces él estimulaba a Tito y estimulaba a los hermanos para que cuando llegaran a Corinto vieran que el hombre de verdad había cambiado. Y mire si no cambió a Tito, que Pablo le escribió una carta. Pablo le escribió una carta a Tito, que todos lo sabemos. Tito era un hombre que de verdad le dio muchos dolores de cabeza a la iglesia, pero después que fue restaurado fue un hombre de mucha, pero de mucha bendición en la iglesia también. Asimismo, dice el apóstol Pablo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, es el versículo 2, que en grande prueba de tribulación y abundancia de gozo, su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Mire, siendo pobre se puede ser generoso. Acuérdese cuando Jesús estaba recogiendo las ofrendas, que llegó la viuda aquella que dio apenas 2 blancas y los ricos daban mucho dinero. En una había abundancia, en la otra había escasez, pero Dios dijo, esta dio más. O sea que en el dar lo que importa es el corazón. Si usted puede dar más, usted da más. Si usted puede dar menos, usted puede dar menos, pero usted da conforme a su corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Siguiente versículo. Pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en en este servicio para los santos. Pablo llama a la ofrenda, le da un primer nombre, le dice servicio, es un servicio. Ofrendar es un servicio al Señor. Y el siguiente versículo dice, el 5, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito. Aquí empieza él a nombrar a Tito. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Obra de gracia es otro nombre que Pablo le da a la ofrenda. Lógicamente, hay muchas cosas que tuviéramos que hablar acerca de la ofrenda. Estos son textos que nosotros los conocemos, hemos hablado muchos de ellos. Y entonces fíjense lo que habla Pablo en el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, y fíjense la abundancia en fe, en palabra, no solamente la abundancia debe ser o es económica, sino que tenemos que abundar en esto aquí también. En fe, en palabra, en ciencia, que es conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. Si abundamos en muchas cosas, de las cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida, tenemos que abundar también en la gracia de dar. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad de vuestro amor, o del amor vuestro. Porque ya conocéis, ¿cuántos conocen la gracia del Señor? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cuántos creen que Jesús era rico? Mira, Jesús fue rico de los 2 años. De los dos añitos de nacido, ya era rico. No es como dicen algunas doctrinas que Jesús hay que ser pobre como Jesús porque era un pobrecito, que no tenía donde recostar su cabeza, que nació en un pesebre, pero eso no quiere decir que él era pobre. Eso fue una cosa que Dios tenía establecido que fuera así, es una profecía. Mire si Jesús no era rico, que cuando tenía 2 años, ahí fue cuando llegaron los reyes, los famosos reyes magos, que eran unos astrólogos.
que llegaron porque Dios le dijo, visítelo, que ahí está el niño, el que va a ser Dios. De 2 años se aparecieron con unos camellos, me imagino, porque no habían camiones de seguridad de dinero, ¿verdad? Ni había nada más, camellos, según lo pinta la tradición. Y dice que le llevaron abundante oro, abundante incienso y abundante mirra, que eran las 3 cosas más valiosas que había en aquel momento. Tiene su significado espiritual, pero eso lo dejamos para otro día. Pero fíjense, desde esa fecha, desde los 2 años, Jesús tenía dinero, tenía oro, tenía modo de cómo llevar la vida, él y su padre terrenal y su mamá. Jesús no era pobre. Y el otro texto que dice que no, que Jesús era pobre porque él dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Pero si usted lee ese pasaje de Lucas, al principio del versículo dice, y estando él en Capernaum, y empezó a narrar, y después dicen, ahí en Capernaum le dijeron, ahí fue donde él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Es como si yo estoy en Nueva York y me preguntan, ¿tú tienes casa? Yo le digo, no, yo no tengo casa. Aquí en Nueva York, pero en Miami tengo. Y cuando yo quisiera que fuéramos a Juan un momentito para que apoyemos un poquito eso a la carta, al Evangelio de Juan. Para que veamos y dejemos claro eso, que Jesús sí tenía. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Mire lo que dice. Dice el capítulo 1 y versículo 30. Vamos a leer desde el 35. Al día siguiente, otra vez vino Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he ahí el cordero que arropa el pecado del mundo. Desde allí, ya esa profecía se venía cumpliendo, que él iba a quitar el pecado, no que lo iba a arropar ni que lo iba a guardar. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos discípulos que estaban con Juan el Bautista, dice que siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo a los discípulos, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora fíjense al siguiente versículo. Y él les dijo, venid y ved. Y mire, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día en la casa de Jesús. O sea que él sí tenía dónde recostar su cabeza. Si sacamos de contexto solamente un verso que está ahí, que está en Lucas, si sacamos de contexto esa historia fuera de esto, de verdad que sí él no tenía, pero él sí tenía dónde recostar su cabeza. Él tenía su casa. Está claro eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de finanzas y mucha gente dice que Jesús era pobrecito, que no tenía dónde recostar su cabeza, pero eso lo dijo él en Capernaum, donde él no tenía dónde recostar su cabeza, donde él no tenía casa, donde no tenía nada donde estar. Ok, sigamos entonces. ¿Estábamos en qué versículo? ¿Dónde andábamos? En el 9, ¿verdad? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, porque Él era rico. Si se hizo pobre, es porque era rico. Y si se hace uno rico, es porque era pobre. Dice, y siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto os doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino a quererlo también, desde el año pasado. Versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco personas que dicen, si me pego la loto, le voy a dar a la iglesia. Eso es según lo que no tiene. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere, de lo que tenemos, le demos. Nosotros no podemos comprometernos con Dios. Señor, mira, te voy a dar porque voy a tener un tremendo negocio y te voy a dar esto. Nosotros lo que estamos buscando con esa confesión es que Dios nos dé el negocio. Pero la cosa es al revés.
Dios es un Dios de toma y dame. Lo único gratis que nosotros tenemos, hermano, es la salvación. Eso le costó a Él, no a nosotros. Pero de aquí en esta vida, todo tiene un precio. Dígalo ahí si no es así. Y entonces dice el versículo 13, porque no os digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad y abundancia, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Este es un toma y dame. Para que haya igualdad, y como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios, vuelve aquí a nombrar a Tito, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación. Fíjense, aquí dice, el muchacho se corrigió. Recibió la exhortación de la primera carta y el muchacho se corrigió. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Solamente él da un dato de cómo es esa persona, no dice quién es. Si uno lee el libro de los Hechos, hay 2 o 3 personas que probablemente sean, no nos vamos a meter ahora en eso. Designado para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Miren, los pastores son las personas que más peligro corren en las iglesias, o que corremos en las iglesias, en cuanto a esto del dinero. Porque muchos pastores se les ha terminado el ministerio por haber hecho cosas malas con el dinero que es del Señor, con el dinero de la iglesia. Y aquí, eso es lo que Pablo está aquí tratando de decir. Dice que él administraba eso con mucho temor y con mucho temblor y con mucho cuidado. Por eso es que Pablo nunca quiso tocar el dinero de los corintios. Él dijo, cuando yo vaya, recojan cada primer día de la semana, pongan aparte algo, para que cuando yo vaya, yo no quiero ver a nadie recogiendo ofrendas para que me den a mí. Para que cuando yo vaya no se recojan las ofrendas, sino que esas ofrendas se agarren y se lleven a los hermanos que están en Jerusalén. Nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Y muchos ministerios, ustedes saben, ministerios grandes que se han caído por este asunto del dinero. Y no es que el dinero sea malo, es muy bueno y hace falta. Mucho. ¿Cuántos creen eso? Si usted me dice que no, hermano, yo creo que estoy predicando, diciendo cosas que no son, y perdóneme. Pero yo creo que el dinero nos hace falta. Y mucho. Y lo mejor del caso, que le voy a poner esto como tarea. Yo creo que para el jueves que venga, el jueves cuando venga, tráigame el texto, eso le voy a decir, lo que dice el texto. Dios dijo, mía es la plata y el oro, la tierra y los que en ella habitan. Yo quiero que esté el jueves me traiga ese texto. Hermano, dice en tal parte que dice eso. Si todo el dinero que está en el mundo es de Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros que somos sus hijos? Algo debe estar pasando. Lo dejo allí para ponerlos a pensar un poco. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando, aquí viene, mire, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. ¿Cómo? Esta ofrendita, esta ofrenda abundante, quizás cuánto dinero, cuántos dracmas, cuántas, no sé, lo que fuera, habían allí, pero dice que era una ofrenda abundante y que nadie los podía censurar por eso, porque ellos administraban bien esas ofrendas. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Usted nota que aquí en esta iglesia, yo no sé si en otras iglesias que usted ha estado, pero aquí un par de veces al año se les muestra a ustedes los estados de cuenta de la iglesia, cuánto entró, cuánto se gastó, en la raya, pero siempre se cubren los gastos. Pero yo no sé si usted ha estado en iglesias que hagan eso. Yo creo que ninguna iglesia
que yo conozca hace eso. Pero nosotros queremos, porque Pablo dice que tenemos que cuidarnos, que cuando tenemos que tener mucho tino en eso, porque tenemos que hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo no sé quién es más peligroso, si Dios o los hombres, porque el hombre te agarra, ¡paca!, te destruye. Dios es de misericordia, nos da pa, pero nos corrige. Pero el hombre cuando saben algo de una iglesia, pueden acabar con la iglesia. Versículo 22 dice Pablo, sigue hablando Pablo acerca de esa ofrenda que ellos enviaron. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, esta es otra persona que él nombra, cuya diligencia hemos comprobado repetidamente muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Es una característica de uno de los hermanos que fueron con Tito. Versículo 23, en cuanto a Tito, y vuelvo a hablar con Tito, mezcló otra vez aquí a Tito. Él hizo muchos paréntesis en esa carta para tratar de en toda la forma de hablar de Tito, porque él necesitaba que la iglesia de Corintios, a quien iba a llevar esa carta, a quien iba dirigida, entendiera que ya Tito se había restaurado. Y yo pienso que como esas eran cartas correctivas, yo pienso que todavía le llegaban a oídos de Pablo, cosas que, mira, Tito, yo no sé si estará bien, porque lo veo así, a lo mejor no creían, por eso es que en esta segunda carta le hace énfasis y le habla mucho de Tito en casi todos sus capítulos, sus versículos y capítulos. Dice, en cuanto a Tito, fíjese ahora, él dijo, entréguenselo a Satanás, para que no aprenda para que aprenda esto y esto. Y ahora dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y mi colaborador. Por eso le decía que cuando un ministro se tiene problemas, se puede levantar. ¿Cuántos creen eso? Dios es misericordioso, pero no es de parte de ellos que tiene que levantarse, es de su propia parte. Porque en Cristo estamos completos, no nos falta nada, pero en las cosas diarias de la vida es cuando nosotros tenemos que tener cuidado y somos nosotros los responsables de eso, de que estemos en pie delante del Señor. Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y de la gloria de Cristo. Mostrad pues para ellos, le dice él a los corintios, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriano respecto de vosotros. Mire qué lindo, después que él habla tan mal de Tito, ahora lo recomienda, le dice, mira, atiéndalos bien, porque ellos se merecen eso. No hay registro bíblico ni extra bíblico que diga que los corintios aprendieron eso o llevaron a cabo eso, no se sabe. Pero la intención de Pablo fue muy buena y bien del Señor que fue. ¿Entiendes? Entendemos que estas son cartas correctivas. No podemos asegurar que los corintios sí le hicieron caso a Pablo en eso, no sabemos. Pero lo que está escrito ahí se escribió para nuestro ejemplo. Amén. Ahora vamos a entrar al capítulo 9. El capítulo 9. Donde vamos a ver, ahora, antes de entrar, mire los términos que Pablo usa para denominar la ofrenda. Dice en el capítulo 8, verso 4, le dice que es un servicio. En 8 y el 6 dice que es una obra de gracia. Después dice en el capítulo 8, versículo 12, es una voluntad dispuesta. En el 8 y 18 le llama donativo. Luego utiliza dos palabras doctrinales, ofrenda abundante y ministración, que eso nosotros lo utilizamos. Y habla en el 9.5 de generosidad. Ahora utiliza unos vocablos que tienen que ver con la siembra que nosotros lo usamos. En el 9.6 dice que siembra y semilla en el 9.10. En el 9.12 dice que es un servicio a Dios. En el 9.13 dice que es una contribución y por último dice que es un don inefable. En el último verso él dice, gracias a Dios por su don inefable. Mire qué lindo y qué importante es el nombre que usted le dé. Donativo, siembra, lo que usted quiera darle. Lo importante de todo es que nosotros entendamos que la iglesia del Señor camina encima, como yo le decía a un pastor, encima de un rollo de billetes. A mí no me da pena decirlo. ¿Es verdad o no es verdad? Porque nosotros necesitamos pagar todos los gastos que tenemos que son conexos a la iglesia, las comodidades que tenemos, todas las cosas que hay que hacer, las ofrendas, los envíos que se hacen a Honduras, todo eso. ¿Entiendes?
Entonces nosotros somos los responsables de soportar, de sostener la obra aquí en la tierra. Bien, entonces el capítulo 9 dice, empieza a hablar Pablo y sigue hablando de lo mismo que nosotros hablamos casi siempre. En cuanto a la administración, aquí le dice administración para los santos. Es por demás que yo os escriba, capítulo 9, versos 1 y 2, y el 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense, había una iglesia que se preparaba cuando Pablo iba, para que Pablo no recogiera ofrendas. Se preparó desde un año, estaba preparado. Pablo, ya tenemos aquí todo listo, ven para acá, aquí no hay problema, aquí está todo ya, estamos listos para hacer todo. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos que habló ahorita, para que nuestro gloriarnos en vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por lo tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Fíjese qué proceder de Pablo, ¿no? Enviaba a unos emisarios delante para que él les explicara lo que Pablo quería hacer. Vamos a hacer una campaña al aire libre, vamos a estar bajo el templo, vamos a estar bajo una carpa. Enviaba siempre adelante a las personas para que le prepararan lo que él iba a hacer. Para que en esta lista, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Que preparara las ofrendas, que buscaran todo lo que hacía falta, el dinero que hacía falta, para que estuvieran, para que no fuera que Pablo les exigió, sino que ellos estaban ya preparados para eso. Después dice, pero esto os digo. Aquí vuelve a hablar acerca de, le dice, aquí es donde le dice siembra a las ofrendas. El que siembra escasamente, ¿qué pasa? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno yo escuché una vez a un pastor diciendo, cada uno dé como Dios propuso en su corazón. ¿Cuántos han escuchado eso de algunos pastores? Cada uno dé como Dios propuso en su corazón. Y yo decía, pero ahí no dice que Dios quien va a proponer en mi corazón que yo dé. La cantidad no. Dios propone en tu corazón que tú des. Pero la cantidad que tú vas a dar, la propones tú, no Dios. Es ahí lo que dice, ¿verdad? Dice, cada uno dé como propuso. ¿Quién? ¿Dios? No, tú. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí dice, no por tristeza. No puede ser Dios porque Dios no se va a poner triste. Nosotros somos los que nos ponemos tristes cuando ofrendamos. No, perdón, en otras oportunidades, no cuando ofrendamos. No con tristeza ni por necesidad. Usted sabe lo que es dar por necesidad. Cuando usted da como obligado, aquí, esta iglesia, si piden, yo voy a darle porque sé que necesitan. Esa ofrenda es como caer en un saco roto. No va a prosperar. Yo recuerdo en Venezuela un testimonio que les voy a dar. Un hermano que estaba en la iglesia, y en Venezuela, pues, como en otras iglesias, se recogen 2 y 3 ofrendas el mismo día. El diezmo, la ofrenda espacial y la otra. Y estaba terminando el servicio y se acerca una hermana al pastor que está orando para allá para despedir, y parece que hubo una necesidad de una hermana de repente, no sé. Y el hermano, no se vayan, hermano, dice, no se vayan, hermano, mire. La hermana fulana está en una emergencia urgente, necesitamos ayudarla. Vamos a recoger una ofrenda especial. Imagínense, después que le meten 3 ofrendas, es una ofrenda especial. Bueno, y todo el mundo, y hay un hermano que después él fue, me testificó y me dijo, hermano, cuando dijeron eso, yo pensé dentro de mí y dije, en esta iglesia sí piden, decía, aquí piden en esta iglesia. Ya yo ofrendé, ya yo. Bueno, pero sin embargo, dice, cuando pasan la canasta, él puso 20 bolívares, que en aquel tiempo era dinero. Bueno, y todo el mundo sale, y cuando él sale, dice que cuando él sale, que tiene el carro en el estacionamiento de la iglesia, él va a abrir su carro, y cuando abre su carro, ve un billete de 20 en el suelo, en la puerta de su carro, antes de entrar. Y él dijo, gracias, Señor, porque ya me supliste, o sea, me multiplicaste dinero. Cuando él le pone el pie, que lo agarra con la mano así, el billete,
Él dice que él escuchó una voz dentro de él que le dijo, te lo devuelvo, no lo necesito. Porque estaba dando por necesidad. Dando por necesidad, no demos por necesidad. No, hermano, mira, es preferible que usted no dé nada. Es preferible, para usted. A la iglesia, bueno, si usted da una ofrenda, la iglesia la va a usar. Pero no es solamente el dar, es la provisión que Dios, lo que Dios quiere en su generosidad. De verdad que usted ama la obra y usted da porque quiere dar, porque siente que hay que hacerlo. Obligado no a dar, hermano, no dé, ni poquito ni mucho. Por causa suya, no por causa de la iglesia, por causa suya. Y entonces dice que no se dé por necesidad. El que siembra escasamente, también escasamente segará. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ah, pastor, y al que no es alegre, al que no es alegre y Dios no lo ama. Claro que te ama. Pero Dios está mirando tu corazón, que tu corazón está contento cuando tú estás dando y Dios te ama y te tira ahí una chispita más de amor a ti. Pero es por tu corazón, no es por lo que tú das, porque volvemos a lo mismo, el dinero es del Señor, mía es la plata y el oro. Nosotros somos administradores de su riqueza. Diga, somos administradores. Unos administramos menos, otros administramos más, pero somos administradores de las riquezas del Señor. Cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese lo que dice, cuando usted da con alegría, con gozo, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí llama gracia a la ofrenda. A fin de que, teniendo siempre, ¿en cuántas cosas? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que cuando Dios nos da, no es solamente para que nos llenemos los bolsillos nosotros, es para que ayudemos a otros que están en necesidad. Porque eso se llama administrar. Eso es administrar. Administrar la obra, porque cuando usted da, dice un salmo, dice, creo que es un proverbio, el que da al pobre, a Jehová presta, y Él se lo devolverá multiplicado. No importa quién sea, no importa a quién usted le dé. Si la intención de su corazón es buena, Dios le va a devolver más que eso. ¿Cuántos creen eso? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, y aquí llama él, el apóstol Pablo llama al dinero semilla. Y el que da semilla al que siembra, pero al que no siembra, ¿le dará Dios semilla? Pregunto. Porque allí lo que dice, el que da semilla al que siembra, pero si alguien no siembra, ¿cómo Dios le va a dar semilla? Porque Él quiere que se multiplique. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo. Y vuelve el apóstol Pablo, para toda liberalidad, para que seas libre en el dar también, no solamente en el recibir. Este es un asunto de toma y dame. Dios te da para que tú des. Tú das para que Dios te dé. Y dice después, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Imagínate que cuando nosotros le damos a alguien que necesita, a un desconocido, que Dios nos toque el corazón, dice que eso causa a Dios acciones de gracia a Él, hacia Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con todos y para ellos, para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman,
a causa de la superabundante gracia. Le vuelve a poner otro nombre, le llama gracia a la ofrenda. A causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y dice después, gracias a Dios por su don inefable. La ofrenda, hermano, no es cualquier cosa. La ofrenda no es solamente dinero. La ofrenda es relación. Es relación, es obediencia. Es gozo. Y entonces todo lo que hagamos para el Señor tiene una recompensa. Y Dios siempre está pendiente de nosotros. Yo creo, hermano, que cuando nosotros entendemos la bendición que hay en el dar, nosotros vamos a poder tener una relación más bonita con Dios. No es que vamos a comprar indulgencia con Dios porque damos, no. Señor, mira que yo sí doy, como el fariseo que hace yo diezmo, yo doy, Señor, yo doy, no como aquel pecador. Y estaba uno que decía, Señor, mira, yo no tengo que darte, pero ten cuidado de mí que soy pecador, Señor. Y él dice, aquel va a entrar al cielo justificado primero que aquel que decía que tenía mucho. Y cuando la viuda dio las dos, dijo, esta dio mucho más que aquello. Cuantitativamente, los ricos aquellos dieron más que ella. Pero espiritualmente, ella dio más que aquello, aunque dio más poco. Por eso dice que no es la abundancia, es tu corazón. Y así como derramamos nuestro corazón en otras cosas, tenemos que también derramar nuestro corazón en cuanto a las cosas que necesita la obra aquí en esta tierra. Ese ha sido, hermano, el estudio de esta noche. Y esperamos pues que haya reflexión en nuestras vidas, No importa lo que nosotros podamos dar, lo importante es como tú los des, para tu beneficio, porque si tú das poco, o yo doy poco, y lo hago con corazón, la próxima vez voy a dar más. Y si a la próxima doy más y lo sigo dando de corazón, la próxima vez voy a dar en abundancia. Y la vez que dé en abundancia, si yo lo doy de corazón, se va a multiplicar que hay abundancia. Y vamos a crecer tanto económicamente como en la relación que tenemos con Dios en esta área de dar y recibir. Dios es un Dios de toma y dame. Muy bendecido en esta noche y gracias por su atención.